aquí ya están viendo mi pantalla. Entonces, en la parte, esta es la pantalla principal que les va a aparecer. Voy a borrar de acá para que puedan verlo. Esta es la pantalla como les va a aparecer. Vamos entonces, en la parte de abajo que aparecen los iconos, hay un icono que es como una burbujita. Si le damos clic, esta se activa, se pone en azul, y en la parte de abajo aparece un recuadro blanco. En la parte derecha inferior aparece un recuadro blanco donde pueden escribir sus dudas o sus inquietudes. Ay, no. Entonces, de esta manera, pues aquí pueden dejar todas sus preguntas. Como les digo, vamos a dar un espacio para resolverlas al final, en cuanto terminemos toda la presentación. Bueno, Jason, puedes poner la presentación. Les vamos a contar primero cómo de qué va a tratar. Les vamos a presentar a la persona que nos está acompañando. Les habíamos dicho que teníamos un invitado especial el día de hoy. Él es Alexis Medina. Nos acompaña de la empresa Sin Riesgos AS. Es una persona que trabaja de la mano con nosotros. Rocío, si quieres como contarnos un poco. Rocío es la persona la gerente de talento humano de nuestra compañía. Con ella y de la mano de ella y de Alexis hicimos como preparamos esta presentación para ustedes, esta capacitación para ustedes. Entonces, adelante para que podamos iniciar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos bien, Rosy, dale. Buenas tardes a todos nuestros clientes. Para nosotros es muy importante poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Rocío Montoya, como lo dijo Amanda, soy la gerente de talento humano y la persona encargada de coordinar todo lo que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo en la compañía. Y siempre trabajamos de la mano con una empresa que se llama Sin Riesgos, que es experta en todo lo relacionado con salud y seguridad en el trabajo, y trabajamos directamente con el gerente de la compañía, que se llama Alexis Medina. Él es profesional en fisioterapia, abogado, especialista en salud ocupacional y con años de experiencia en todo esto. Decidimos invitarlo el día de hoy para que todos, como familia Panorama, podamos compartir y tener claro cuáles son los protocolos de prevención que debemos programar o tener listos para cuando abramos nuevamente nuestros negocios. Entonces los dejo de la mano de Alexis y pues seguimos las indicaciones de Amanda en la dinámica que siempre tienen con estos encuentros. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Alexis, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A todos los presentes, un caluroso saludo y espero que esta información que hemos preparado para todos ustedes sea de útil ayuda en esta época de pandemia y mucho más ahora que tenemos una reactivación comercial con algunas excepciones. Entonces, quiero dar entrada a lo que realmente nos concierne el día de hoy. Como ustedes bien conocen, desde el 20 de marzo hemos sido declarados en emergencia sanitaria nacional. A través del decreto 458 se han estipulado cuáles son las medidas sanitarias que nosotros y todo el componente comercial debe de seguir paulatinamente con el sentido objeto de que este virus o pandemia no se propague o en su defecto no afecte muchas vidas en nuestro país. Actualmente tenemos un último decreto presidencial en el que a partir del 27 de abril tendríamos algunas actividades comerciales que se reactivarían de manera paulatina. Sin embargo, el Ministerio de Salud y la Protección Social, quien ha sido el precursor de todas estas recomendaciones, protocolos y o procedimientos, ha establecido también que para las empresas que hagan parte del componente manufactura, no solamente desde la fabricación, sino de quienes distribuyen o comercializan el producto terminado, hacen parte del decreto de excepción y pues obviamente
tendrían que cumplir a cabalidad con los protocolos que este mismo distribuidor, empresa u organización determine. Es aquí donde quiero dejarles unos tips supremamente importantes para que los tengamos en cuenta, de manera que podamos cumplir, digamos, con dos finalidades. La primera finalidad que yo quiero dejar por sentada es que al ser una empresa de excepción, en toda la red de distribución de la cual ustedes hacen parte, deben de darle cumplimiento a toda cabalidad a cada una de las recomendaciones que les voy a manifestar. Como segunda medida, lo que el mismo Ministerio de la Protección Social o de Salud determinan a nivel nacional, busca es evitar o minimizar la propagación de esta carga viral. Entonces hemos denominado o hemos querido titular esta actividad como protocolo de prevención y atención para el COVID-19. ¿Estamos preparados para ello? Es el interrogante que quiero que empecemos. Bueno, antes de que lleguemos al punto esencial de cumplimiento de las medidas sanitarias que tendríamos que establecer nosotros a nivel organizacional y obviamente ustedes, como toda la red de distribución, es importante conocer que el COVID-19 pues es un virus que realmente genera un porcentaje de letalidad. Es importante conocer que este virus se transmite a través de aerosoles o producidos en gotas que vienen a través de estornudo o que vienen a través de saliva. ¿Eso qué significa? Que si estamos cerca de personas sintomáticas, es decir, que tienen o padecen sintomatología propia de este virus, los cuales se caracterizan en fiebre superior o igual a 38 grados centígrados, tos persistente, disnea, que es lo que se llama sensación de falta de aire, son los síntomas claros de que esta persona puede estar padeciendo un COVID-19. En ese sentido, esta persona que tiene síntomas de esta patología, pues obviamente es un foco infeccioso altamente potencial. Es allí donde hemos escuchado un sinnúmero de recomendaciones como el uso de protección respiratoria, el uso de protección visual, en este caso gafas con protección lateral, y obviamente guantes de látex o de vinilo para evitar el contacto con superficies. Recordemos que la carga viral se aloja no solamente en las mucosas, es decir, si yo tengo un compañero de trabajo, un cliente que visita mi local como distribuidor, tiene síntomas asociados al COVID, estornuda sin seguir los protocolos, todo este aerosol queda en el aire, yo lo puedo inhalar, en su defecto puede también llegar a contactar las mucosas del ojo, las mucosas de la nariz y de la boca, o en su defecto superficies que esta persona haya tocado. Inclusive la ropa, que es denominada superficie porosa, también es un foco altamente infeccioso. Algo de resaltar acá, el virus en lo que hace referencia a la ropa, madera o material como el vidrio, siempre sobrevive más o menos de 1 a 2 días. Esa es la carga viral que él mantiene y es su ciclo vital. Mientras que si hablamos nosotros de plásticos y los propios tapabocas, el virus puede tener en su carga un periodo mayor o igual a 4 días. ¿Esto qué significa? Que si nosotros no tenemos unas buenas medidas de asepsia, aunque estemos protegidos con tapabocas, podríamos tener el contagio o en su defecto contagiar a otros si tuviéramos algún síntoma de esto. Entonces creo que esta gráfica pues nos expresa o nos resume a grosso modo qué es el COVID-19 o el coronavirus, y que obviamente tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días. Esa es la ventana de espera que este virus tiene para materializarse o en su defecto hacerse dar a conocer a nivel fisiológico o fisionómico. ¿Podemos seguir, por favor? Continúa. Pues bueno, Amanda, ¿me escuchas? Aló. JJ, ¿qué necesito? Ven, es que estoy evidenciando que habíamos publicado una presentación inicial y esta no es la que trabajamos en conjunto. No sé. Porfa, deja de compartir. Ya mira. Bueno, entonces mientras que nos
nos cargan la presentación que habíamos preparado para ustedes, les voy a seguir contando un poco de lo que tenemos, situación actual en nuestro país a nivel comercial. Bueno, hay que tener claro un punto. Toda persona sintomática, es decir, que padezca este tipo de sintomatología que les hablé en el gráfico inicial, no se exponga a la cuarentena y aún así esté laborando o esté transitando en áreas públicas, esto tendrá una sanción de carácter penal. ¿Sí? Eso no lo podemos olvidar, además de que tiene una sanción intramural. Es decir, que estas personas que propaguen virus, teniendo en cuenta que tienen sintomatología asociada, no han consultado y aún así siguen haciendo labores o en su defecto teniendo contacto en sitios públicos, pues obviamente tendrán repercusiones de carácter normativo, todo lo cual se va a regir por el Código Penal colombiano. Así las cosas, la reactivación que tenemos nosotros el próximo 27 para ustedes como distribuidores tiene que dejar la siguiente opción. Todo local o todo distribuidor, sea persona natural o jurídica, tendrá que establecer su propio protocolo para atención del COVID, no solamente para identificar colaboradores sintomáticos, clientes sintomáticos, sino también para evitar que este se propague. Recordemos que el tema del COVID-19 está estructurado dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dado al potencial daño de riesgo biológico que este termine. Bueno, en ese sentido, como les venía diciendo hace unos minutos, los elementos de protección personal que se deben entregar de ustedes como distribuidores a su personal debe ser de obligatorio cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, los distribuidores que tienen personal a cargo, que tienen en este sentido personas que tienen contacto con clientes, que tienen contacto con distribuidores de mercancía o que en su defecto atienden cualquier tipo de público, deben usar de manera preventiva, óigase bien, de manera preventiva los elementos de protección personal o de bioseguridad que se tiene que tener para tal fin. En este sentido, se preguntarán ustedes al respecto, bueno, ¿y qué tipo de elementos de protección personal deberíamos de utilizar nosotros? No es tapabocas. Exacto, pero no es lo mismo utilizar un tipo de tapabocas quirúrgico, que es el que usted ve habitualmente a nivel hospitalario, versus el respirador N95. Porque es una persona asintomática, es decir, que no tiene ningún tipo de sintomatología asociado y no tiene contacto con ningún tipo de persona, sino que hace diligencias, pero no hace aproximación con personas, puede usar ese tipo de tapabocas tradicional. Sin embargo, para ustedes como distribuidores que tendrán contacto con público, con clientes, sus vendedores o comerciales, que tienen no solamente contacto con sus proveedores, sino también con clientes finales, se recomienda que el tapabocas que se use sea el de categoría N95. En ese sentido, denme un segundo. En ese sentido, los elementos de protección personal tendrían que estar determinados, como les decía hace un momento, alusivos al riesgo al cual se están enfrentando, que es una carga viral importante. Ahora bien, hay que hablar un poco al respecto. Rocío, ¿me escuchas? Escuchando, te estoy escuchando. Dime. Espérame un segundo, por favor. Ok. ¿Tú tienes forma de hacer la presentación o la puedo hacer yo aquí? Sí, mira, en el tercer botón de los que aparecen en la pantalla hay una flechita hacia arriba. Ahí puedes compartir tu pantalla. ¿Sí la ves? Sí, ya la indico. Ahí la puedes subir.
La tienes que tener abierta. Sí, ¿en dónde me indicas, perdón? Acá, ¿no? En los iconos donde está el micrófono y la Compartir camarita. contenido. Exacto. Compartan cámara los que están asistiendo. Por favor. ¿Ven la presentación? Sí. Ok. No, ahí sí, ya, perfecto. Ok. Si quieres amplía la pantalla. Ok. Perfecto, ¿lo pueden apreciar? Sí. Ok. Bueno, entonces les venía diciendo. Ok, estábamos hablando referente a las medidas de elementos de protección personal que son necesarias e indispensables para que todos los colaboradores mitiguen, minimicen o eviten la adquisición de este virus. En este sentido, los protocolos que se deben estructurar a nivel de local comercial deben de contener unas fases, es decir, al ingresar al local del distribuidor, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Estas medidas de control tienen que entenderse que deben llevarse a cabo durante la jornada laboral. En este punto voy a hacer alusión a los ítems que debemos tener en cuenta al momento de ingresar al local comercial. En este punto sería, yo soy el dueño o soy el representante legal o funjo las veces de jefe de local y tengo personal a cargo. Entonces mi personal a cargo va a asistir a cumplir con sus actividades de rutina. Se hace un primer ítem que es de carácter recomendación, es el uso de termómetros infrarrojos. En este el uso de termómetros infrarrojos, como le dije hace un momento, es opcional, obviamente porque es opcional por el costo. Podemos encontrar en el mercado termómetros desde 300.000 a 700.000 o inclusive muchos más costosos que cumplen realmente la misma función. En este sentido, el termómetro nos permite a nosotros identificar cuáles son los niveles o grados centígrados de temperatura que tendría uno de nuestros colaboradores antes de ingresar a llevar a cabo su jornada laboral. Es decir, como ustedes han podido apreciar en algunos eventos o noticiosos principalmente, este termómetro se utiliza en que la persona que tiene el termómetro debe contar con todo el proceso de bioseguridad, obtener los elementos de protección personal y apuntar con el termómetro infrarrojo a la frente de la persona o inclusive al oído a 1 metro de distancia del mismo. Allí se podrá evidenciar que si la persona notifica o presenta un indicador de que su temperatura corporal supera los 38 grados centígrados, estamos en un cuadro de carácter febril. ¿Esto qué significaría? ¿Me escuchan? Y Alexis continúa. Ok. Lo que nos indica el valor es determinar si esta persona está padeciendo un cuadro febril y este es un signo de alarma en el cual debemos de reportarle a la Secretaría de Salud del municipio o de la ciudad en la que nosotros estemos actualmente y llevar a esta persona para remisión a un centro asistencial. Este es un punto inicial, ¿no? Es un síntoma que es clave o reina a través de las diferentes sintomatologías que tiene el COVID-19. En este sentido, si la persona que es objeto del estudio con el termómetro presenta tal vez una variación en su cuadro febril, pues hay una segunda toma que está fundamentada en 15 minutos después de la primera. Les repito, esto es opcional. ¿Por qué es opcional? Por tema de costos. Sin embargo, la normatividad en temas laborales exige que cada colaborador debe dar información a su jefe inmediato de manera certera, asertiva, referente a su condición o estado de salud actual. ¿Eso qué significa? Que todo colaborador tiene la obligación de indicarle a su patrono o a su empleador en qué condiciones de salud se encuentra durante la realización o antes de llevar a cabo la tarea. El segundo punto tiene que ver con el primero. Recuerden que el protocolo se debe activar cuando tengan casos que pueden ser tenidos en cuenta como síntomas positivos, es decir, que deben activar el protocolo para que esta persona sea remitida a un centro asistencial. El centro asistencial, a través de las pruebas, será la única en determinar si tiene o no tiene la patología viral, nadie más. El hecho de que el termómetro nos indique que tiene 38.5 de cuadro febril no quiere decir de que tenga COVID, nos alarmemos. Simple y llanamente toca hacer la remisión.
Una vez los colaboradores lleguen al centro de trabajo, deben de lavarse las manos con abundante agua y jabón. Hay un procedimiento establecido que ya todos muchos conocen, en internet abunda toda esta información de cuál es el mecanismo de carácter efectivo que debe llevar a cabo cada colaborador para el lavado de las mismas. Y también hacer uso de gel antibacterial como mínimo cada 3 horas. Algo importante acá, si ustedes van a adquirir gel antibacterial, cerciórense de que este gel tenga una carga mayor o igual al 60% de alcohol. Esto nos ayudará mucho a mitigar el foco de propagación. En cuanto al centro o local de distribución, es importante evitar ingreso de visitantes que me vayan a generar a mí aglomeraciones o que sean de forma masiva. ¿Esto qué significa? El número de los visitantes o clientes puede variar de acuerdo a la capacidad locativa del distribuidor. Es decir, entre más amplio su local, pues obviamente podrá atender entre 2 y 3 personas como máximo. Y cada de esas personas que visiten a un cliente, a un distribuidor o un local comercial, deben de conservar las distancias de seguridad. Las distancias de seguridad deben ser de mínimo 1 metro o hasta 2 metros si es pertinente o si es necesario. En caso de que un distribuidor tenga personal administrativo o el mismo administrador del local comercial tenga personal a cargo y sean de carácter administrativo, es importante que los puestos de trabajo conserven distancias entre ellos. No solamente a nivel de mobiliario, sino también a nivel de presencia. Es decir, si entre un local comercial habemos 2 personas de carácter administrativo, se recomienda que estén ubicadas en forma zigzag, mínimo 2 metros de distancia, o en su defecto, si vamos a tener conversación de una persona con otra, que sea mínimo de 1 metro o máximo 2 metros. Bueno, importante, dentro del local comercial debe haber un muy buen programa. Señor. Hola Alexis, Oscar Ulloa, ¿cómo estás? Doctor, muy bien, ¿usted? Bien, aquí hay unas preguntas que no sé si valgan la pena. Muchos de ustedes han dicho que es mejor hacerlas al final, pero yo creo que son pertinentes por el momento. Uno es, ¿se debe tomar la temperatura a todos los clientes que entran al local? Es correcto. Okay. O sea, el termómetro es una herramienta que nos va a permitir llevar un control no solamente de quienes trabajen, sino también de los clientes y en caso de que sea estrictamente necesario su ingreso. El protocolo no solamente va a aplicar para personas que trabajen con el distribuidor, sino también para los clientes o visitantes. ¿Por qué? Porque es que el virus puede ser padecido por cualquier persona. Y cualquier persona que tenga contacto con nosotros nos puede contaminar. Es más o menos el escenario. Ustedes ven que en temas aeroportuarios o en transporte terrestre o en sitios de aglomeración, pues siempre se le toma la temperatura a toda persona que ingrese. Cabe resaltar lo siguiente. Vuelvo al mismo tema inicial. Es muy factible que por temas de costo no se pueda acceder a esto. Entonces podríamos hacerlo con el cliente final o en su defecto con el visitante, una especie de entrevista para determinar las condiciones de salud con las que llegue a nuestro local comercial. Ahí Perfecto. Vamos partiendo de la buena fe, punto, ¿cierto? Entonces es importante. Hay otro comentario que yo creo que va a ser la gran duda, la gran pregunta que tenemos todos. Yo creo que aquí Alexis me puede ayudar, digamos, para que esa duda quede clara y podamos avanzar en la presentación. Digamos, hoy el decreto del aislamiento hasta en la tarde no había salido, ¿no? Entonces por ende no conocemos detalles del mismo. Creo que la única información que tenemos es lo que ha dado el presidente de la República el lunes y algunos mensajes que han dado algunos personas del gobierno. La única información que nosotros contamos, Alexis me apoyará, es que están permitiendo la apertura de industria manufacturera y la industria de construcción. En la industria manufacturera lo que están permitiendo es que abramos la planta, la parte productiva. Es tan claro eso que en los comentarios que han dicho es que el back office o las partes administrativas y comerciales
no van a poder ir a trabajar a la planta, sino que tienen que hacer teletrabajo. O sea que hay una gran duda que si los distribuidores pueden, digamos, pegarse a ese decreto. Y aquí la duda es lo que acaban de decir. Bajo ese concepto, los distribuidores, entiendo yo, Alexis me podrá corregir, no están cubiertos para salir a trabajar a partir del 27 de abril. Entonces, porque muchos dicen, venga, yo puedo emitir un comunicado diciendo que Panorama no es el que autoriza la salida de la gente, eso lo hace el gobierno nacional. Entonces, esa es mi observación como Óscar Ulloa, y es la percepción que Óscar Ulloa tiene de un documento que no es oficial y que no ha dicho nada. Yo les pido, como les he dicho a los mismos comerciales, esperar un poco a ver qué dice el decreto para saber un poco de información y que nos permita tener detalles de eso, pero con la información que tenemos, que es muy básica, esa es mi lectura. No sé si tengas tú una lectura diferente. De nuevo, Óscar Ulloa no es abogado, Alexis es un profesional de la salud y, digamos, tiene conceptos de derecho, pero, digamos, no conocemos el decreto para hacer la interpretación legal. Bueno, yo le quiero entonces andar un poquito en ese tema. Sí, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Alex, bueno, te escuchamos. El Gobierno Nacional, a través de comunicado oficial de la Presidencia, determina que el 27 de abril podrán reaperturarse actividades que ellos catalogan, que son catalogados como no esenciales, ¿cierto? Entre esas está el sector manufactura y el sector construcción. ¿Esto qué significa? Hay un decreto que es el decreto 531 del 2020. En el artículo 3º exceptuaba algunas actividades que vienen siendo aquellas exentas de aislamiento obligatorio. Como se podría apreciar en ese listado, que es bien nutrido, el sector construcción ha estado exento, pero de carácter público. Hay que resaltar un tema importante. A hoy no hay un decreto oficial. ¿Me escuchan? ¿Aló? Te escuchamos, Alex. A hoy no hay un decreto oficial que determine que ese pronunciamiento de la Presidencia de la República diga tácita y expresamente cuáles son las actividades exentas, como lo han dicho los diferentes medios de comunicación. Es correcto. En este sentido, el sector manufacturero, por ejemplo, Panorama tiene la posibilidad de reaperturar toda su fábrica, pero cumpliendo con las medidas preventivas y ajustándose al protocolo que esta misma haya establecido frente al COVID. Que se ha dicho también que estas empresas de construcción y manufactura se extienden a toda esa red de distribución o de proveedores que permitan que la empresa pueda funcionar con toda normalidad. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, en el sector productivo tendrán que darse cumplimiento a algunas medidas establecidas dentro de los protocolos. Por ejemplo, distancias de 2 metros entre un colaborador y otro, ¿sí? Solamente tendrán que fortalecer algunos aspectos de carácter productivo. Ahora bien, ¿cuál es el sentir o cuál sería la pregunta, digamos, a nivel de distribuidores? Ustedes hacen parte de toda la esencia, digamos, de la cadena manufactura. No hacen parte del proceso productivo, sino que hacen parte de todo el proceso de distribución o entrega final. En este sentido, ¿a qué hace referencia las comunicaciones del presidente de la República a través de sus ministros? Yo repito, no hay un decreto hoy que diga cuáles son las actividades que tienen reactivación a nivel comercial el 27 de abril del presente año. Nos seguimos rigiendo al decreto 531 del año en curso. Pero quienes distribuyan comercialmente podrán reactivar actividades. Hay que hacer una alusión a lo siguiente. La carta, digámoslo, de permiso, en su defecto, de permitir acceso libre por sitios de determinada geografía, no dispone exclusivamente de carácter de Panorama. Digamos, un pronunciamiento propio de cada distribuidor, ¿sí? Obviamente,
tienen que tener presente que tienen que cumplir con todos los protocolos. Ahora bien, yo repito esta parte porque me parece supremamente importante. El gobierno nacional ha hecho mucho énfasis en el sector construcción y todos los proveedores que allí participen, ¿sí? Por ejemplo, quien distribuye el cemento, quien distribuye materia prima, tienen toda la libertad para transitar a nivel nacional. Al sector manufactura se ha dicho que tiene toda la disponibilidad o toda la vía libre al sector productivo. En todo el tema logístico de entrega final, no se ha hablado mucho precisamente de que lo puedan hacer, pero que pueden ir abriendo paulatinamente el comercio con cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en cada protocolo. Van a ser objeto de revisión o verificación no solamente por el Ministerio de Salud y Protección Social, sino también por el Ministerio del Trabajo. Eso es lo que yo he tenido conocimiento de parte investigativa, porque no hay un decreto que hoy diga que el 27 son las actividades que pueden ser objeto de tránsito libre. No sé si con eso pude tal vez responder en algo la pregunta. Gracias Alexis. Sí, yo creo que esa claridad es importante para todos. Aquí hay un comentario que podemos hacer. Digamos que la capacitación del martes, hace 2 días, la intención era ese, equipo, es poder darnos ideas de cómo podemos trabajar sin la necesidad de salir de las casas, siendo muy creativo, con una visita, con una venta virtual, con un proceso de instalación de pronto virtual. Entonces tenemos que ser muy creativos. Si nos quedamos, y ahí es donde tenemos que pensar. Posiblemente hay clientes que estén interesados en comprar cortinas y mientras la cortina se fabrica, llegue, la instalación se puede hacer posterior a estas circunstancias. Esta situación en la que estamos es una situación llena de incertidumbres, donde hoy puede pasar algo, donde en 8 días pueden decir otra cosa, donde en 15 días pueden decir otra cosa. Nos tenemos que adaptar a eso, saber que día a día es un día nuevo, pero tenemos que ser muy creativos. Si nos quedamos, digamos, quietos esperando a que esto se normalice, pues se puede ir en varias semanas o varios meses. Tenemos que ser muy creativos, equipo. Claramente abrir el local de par en par, como muchos comentarios han salido ahí en las cosas, entendería yo que no. Porque eso es abrir un local es una industria comercial. Entonces, la invitación es a ser muy creativos. Dimos ideas de cómo hacerlo. Un proceso de venta virtual se puede hacer. Procesos de instalaciones donde el cliente final instale es otra alternativa, donde una muy buena guía, varias cosas. Bueno, pero no quiero seguir interrumpiendo. Alexis, adelante. Y ahorita bueno, gracias. Los comentarios. Hay que tener en cuenta que la economía se va a reactivar de carácter paulatino. Es decir, toda esta información que ustedes van a conocer hoy tendrá que ser utilizada una vez el tema se normalice. Una vez la condición sanitaria minimice, todos podrán abrir sus locales comerciales y atender al público como siempre se ha venido haciendo. Por ende es importante que tengan en cuenta esto, no solamente para objeto de quienes pueden laborar o reaperturar el 27, sino para que paulatinamente vayan dando instrucciones de quienes pueden ir prestando operatividad. Hay algo importante, lo que el doctor Oscar dice, el tema de reinventarse a través de las TICs, ¿sí? El hecho es que si el sector manufactura produce, pues tiene que haber también quien venda o distribuya, porque esta es la cadena, ¿no? Entonces, pueden haber, digamos, reaperturas parciales o paulatinas, pero siempre tienen que tener presente que la aglomeración es un punto que está completamente prohibido en todos los protocolos del ministerio y las desinfecciones tienen que ser de carácter recurrentes. Bueno, en caso de que los distribuidores tengan que hacer apertura a los locales comerciales en el sentido de no atención al público, sino de recepción de mercancías, por ejemplo, hay que tener en cuenta que siempre que se habite en el local comercial, sea a puerta abierta o a puerta cerrada, durante toda esta pandemia, no deben escatimar en temas de desinfección del mismo. Todas las superficies que tengan contacto con personas, sean propias o externas, tienen que ser desinfectadas permanentemente. Hipoclorito de sodio o en su defecto agua con alcohol son las sustancias químicas que más se recomiendan. Hay un punto importante.
Hay empresas a nivel nacional que vienen comercializando cabinas o en su defecto mecanismos de aspersión. Eso no tiene ningún tipo de sustento científico y el Ministerio de Salud ha emitido un concepto al respecto. La idea es que las personas no sean rociadas con ningún tipo de sustancia química, llámese alcohol con agua o llámese hipoclorito de sodio, porque esto lo que va a generar es que afecciones y irritaciones de las conjuntivas, y además puede generar deterioro o daño en las prendas de vestir o en su defecto si las personas no tienen prendas de trabajo que sean manga larga, pues van a generar algún tipo de dermatitis si es del caso. ¿A qué voy yo con ello? Siempre que vayan a hacer desinfecciones en locales comerciales o en zonas de recepción de mercancías, sea siempre sobre superficie, no sobre personas. Sobre las personas están dispuestos los alcoholes glicerinados, el lavado permanente de agua las manos con abundante agua y jabón y la entrega de elementos de protección personal o de bioseguridad. Esto es importante tenerlo en cuenta. Otro tipo de recomendación que da el ministerio que podría ser el reemplazo de lo que llaman actualmente las cabinas son los tapetes de desinfección. Esos están indicados, ¿sí? Porque lo único que hacen es descontaminar o desinfectar la suela de los mismos. Pero reitero, está totalmente prohibido tener que hacer desinfección a personas. Otro punto importante dentro de lo que siempre se ha dicho en la prevención del COVID es quien estornude siempre lo haga con el brazo doblado. Así tenga tapabocas. Es importante que tengan en cuenta este aspecto. Bueno, en cuanto a medidas de limpieza y desinfección que ustedes van a tener que optar entre los locales comerciales, hay algunas a las que les quiero hacer alusión. En áreas comunes, siempre tiene que seguir una secuencia. Lo primero es que cuando ustedes vayan a limpiar superficies de trabajo, llámese lo que uno llama habitualmente como sacudir, siempre tendríamos que hacerlo en este ejercicio con pañuelos o paños húmedos, con el ánimo de evitar que estas partículas se levanten y generen irritaciones a nivel nasal. Siempre las áreas ventiladas de cada local o establecimiento de comercio. El lavado, desinfección de paredes, ventanas, perillas, pasamanos o cualquier tipo de elemento que tenga contacto con personas, como les dije inicialmente, deben estar desinfectadas de carácter regular. Cuando ustedes reciban materia prima para la venta y tengan cajas, rollos, plásticos que no sean de utilidad, deben eliminarlos. En su defecto tendrán que proveer un muy buen mecanismo de almacenamiento en el que esos elementos no tengan contacto directo con el vendedor o con la persona, a no ser hasta el punto en que lo vaya a vender o hacer entrega del mismo. Y si eso va a pasar, pues obviamente las medidas de seguridad que les he venido hablando hace un tiempo, o hace un rato en la misma presentación, deben seguirlas paso a paso. Es importante también tener en cuenta de poder de contar con dispensadores dentro de cada local comercial o en su defecto entregar gel antibacterial a cada persona de manera individual. ¿Sí? Y si el caso es que si ustedes también cuentan con dispensadores de agua que manualmente son manipulados, pues también tendrán que ser objeto de una desinfección importante. Evitar el uso de vasos de vidrio, procuremos más tener vasos desechables para evitar contagio o contaminación con otras personas. Bueno, en cuanto a los baños es algo importante porque el uso es recurrente, ¿sí? La limpieza a nivel de los baños debe ser con mayor periodicidad que en el resto del local. Siempre asegúrese que al interior del baño haya muy buena cantidad de jabón, toallas desechables, no toallas de las habituales, y canecas con pedal preferiblemente para evitar cualquier tipo de contacto con las manos. Antes de finalizar la jornada, es importante como recomendación hacer un buen saneamiento o limpieza de los mismos. Importante también como riesgo biológico todo lo que desechen, guantes que hayan sido contaminados en el sentido de contacto con superficies, tapabocas que tengan también deterioro, pues deben ser llevados a un recipiente rotulado, el cual le pueden colocar ustedes riesgo biológico y
que tengan una adecuada disposición de este. Hay que tener en cuenta de que esto no es no es un elemento peligroso, no es un residuo peligroso, pero sí hay que tener precaución porque, como les dije inicialmente, en la carga viral, por ejemplo, en un tapabocas, puede durar allí en un periodo mayor o igual a 4 días. ¿Qué pasa con los tapabocas cuando veamos el uso de los elementos de protección? Si ustedes usan el tapabocas, se lo van a acomodar, les pica la cara o en su defecto se sienten incómodos, antes de tocarlo o manipularlo, deben desinfectar las manos con gel antibacterial. Pues, perfecto, si lo van a acomodar, lo deben hacer a través de los resortes. No deben de tocar el tapabocas desde su parte protectiva. Tampoco lo pueden mojar o evitar que se moje, porque una vez que se moje, pierde la capacidad, ¿sí? Pierde la resistencia y ya no tiene la capacidad, y esas barreras empiezan a perder resistencia para el ingreso de cualquier tipo de bacteria o virus. En cuanto al uso de los guantes permanentes, los guantes deben ser desinfectados con el gel antibacterial, es decir, los guantes de vinilo, en su defecto de látex, deben ser desinfectados permanentemente con el gel antibacterial. Aquí hay un punto importante: quienes tengan transporte en sector público, una vez se reactive la economía, digamos a gran escala, y tienen la obligación de usar transporte público, es importante que la ropa con la que se transportan y llegan a la empresa no sea la misma. Es decir, una vez lleguen al centro de distribución o al local comercial, esa ropa con la cual viajaron debe ser cambiada y echada en bolsa por la ropa de trabajo. Y lo mismo va a pasar cuando se dirijan a su casa. ¿Qué se recomienda a nivel de desinfección de la ropa que se usa a nivel de trabajo? Una vez lleguen a su casa, evitar entrar con ellas, desinfectar zapatos o dejarlos afuera de la puerta, y esta ropa cambiarse, digamos, antes de ingresar a la vivienda, echarla en una bolsa y lavarla aparte, ¿sí? Con buen desinfectante, con buen jabón, y obviamente pues evitar cualquier tipo de contagio. Y las mujeres siempre tratar de llevar el pelo recogido con el ánimo de evitar tocarse en la cara, porque recuerden que cuando ustedes se tocan la cara, el contacto se hace directamente con alguna de las conjuntivas, llámese a nivel vocal, oral, nasal, ocular. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Mi nombre es Néstor, de Bogotá. Néstor, buenas tardes. Sí, Lo que pasa es que siempre se ha generado la controversia que es mejor si la antibacterial o un jabón líquido que produzca bastante espuma. Entonces es una contrariedad que realmente pues uno quisiera saber qué es lo más efectivo, ¿sí? Porque muchas partes nos ofrecen que es mejor un jabón que de mucho shampoo, de mucha espuma, que así mismo acaba el virus. Me gustaría saber que, o sea, si seguimos rigiéndonos al gel antibacterial como tal. Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que sucede y que ha dicho el Ministerio de Salud y la Protección Social? El lavado de manos es irreemplazable. Han demostrado que el mismo jabón, por la carga antibacterial o viral que tiene, disminuye notoriamente el virus que se pueda concentrar en las manos como tal, que son, digamos, el primer elemento de contacto o de contagio. Las manos deben ser lavadas con abundante agua y con abundante jabón las veces que sean necesarias. Inclusive en algunos aspectos lo limitan o dosifican, es decir, mínimo 3 veces. ¿Qué es lo que pasa con el gel antibacterial? El gel antibacterial no reemplaza, ojo con esto, reemplaza el lavado de las manos. Pero ¿qué pasa con el gel antibacterial? Es que nosotros estamos en la calle, no tenemos acceso, digamos, a un lavado de manos, pues utilizamos el gel antibacterial como mitigador. Yo repito, no reemplaza una cosa a la otra. Por ejemplo, tú estás haciendo una labor comercial o estás en un sitio donde no tienes la posibilidad de lavarte las manos y necesitas acomodarte el tapabocas. Las manos ya están contaminadas. ¿Cuál es el mecanismo para desinfectar los guantes que tienes puestos? El gel antibacterial. Eso va a minimizar mucho la carga viral o la carga bacteriana, pero no reemplaza en ningún momento o escenario el lavado de las manos. Esto se hace por la imposibilidad de poder tener acceso a un lavamanos de manera permanente. ¿De acuerdo? Gracias. Alexis,
Hola Alexis, es Oscar. Hay varias preguntas acá que están diciendo. Hay uno que dice, aquí hay uno tema, ¿cuánto tiempo de vida útil tienen los tapabocas? Preguntan. El tapabocas que regularmente se recomienda es el N95. Partamos de allí. Bueno, antes de responder a esta pregunta, quiero hacerle algo importante, una alusión a Néstor, que les dije hace un rato. El gel antibacterial se recomienda que tenga una carga mayor o igual a un 60% de alcohol. Bueno, ahora retomando, el tema de los tapabocas, eso depende mucho de las características técnicas que pueden encontrar en su ficha. Pero ¿qué es lo que predomina en cuanto al uso del tapabocas? Es que el tapabocas no dure más de 5 días con él. Siempre y cuando, ojo con esto, siempre y cuando tengan medidas sanitarias de carácter estricto. Repito, evitar tocarse en el tapabocas en la parte principal. ¿Qué pasa muchas veces? Van a colocarse un tapabocas y cogen el tapabocas de la parte que va en la nariz. No, ya lo contaminó. Ya lo tendría que botar, a no ser que haya hecho un buen lavado de manos. Siempre se recomienda que el tapabocas se coloque por los resortes, no por la parte interna ni externa del tapabocas. Recuerden lo que les decía ahorita, la carga viral en un tapabocas puede durar de 4 días o más allí. Por eso se recomienda que un tapabocas tenga más o menos una durabilidad de 4 a 5 días máximo. Siempre y cuando sea un tapabocas N95 y siempre y cuando las medidas de higiene que toman ustedes para manipularlo sean las adecuadas. Listo, Alexis. Otra pregunta que dicen es, ¿habla de utilizar lavamanos portátiles a la entrada de cada almacén? Esa es una pregunta que hacen. ¿Me repite, por favor? Que dicen, que tú dices que utilizar lavamanos portátiles, que si recomiendas o hablas de utilizar lavamanos portátiles a la entrada de cada almacén. Ahí lo que entendería es, entendería yo que la idea en cada almacén es tener la posibilidad de tener un lavamanos para que cualquier persona pueda lavarse las manos, entendería yo. Bueno, no recuerdo haberlo dicho yo, pero realmente eso es un tema de costos, ¿cierto? Usted puede innovar en las estrategias que considere pertinentes, adicionar o instalar un lavamanos al ingreso de cada local comercial, teniendo en cuenta que el local comercial tiene lavamanos para su personal. No sé, ya eso sería un tema pues que puede aumentar costos, que puede hacer una medida preventiva importante, sí, no cabe menor duda, porque de igual manera está haciendo un lavado adecuado de manos antes de ingresar o tener contacto con algo. ¿Sí? Pero ya el tema de costos entraría ya a jugar un papel importante. Listo. Hay otro comentario que es un comentario que dice, el virus no es una bacteria, lo que funciona del antibacterial es la proporción de alcohol que tenga. La molécula del virus tiene una capa de grasa que lo recubre y se deshace o con alcohol o con jabón. Por eso no cualquier antibacterial funciona. Los antibacteriales deben tener más del 70% de alcohol. Es correcto. El Ministerio de Salud recomienda en su último escrito que fue emitido el día de ayer, que hace referencia a las cabinas o túneles de desinfección, lo recomendable es que el gel antibacterial sea con una concentración mayor o igual al 60. Eso lo emite el Ministerio de Salud a través de evidencia científica. Él tiene toda la razón, pero no es cualquier gel antibacterial, sino que tenga esa carga. Perfecto. ¿Cambiarse la ropa aplica para todo el mundo que salga a la calle y esté en contacto con el mundo exterior o solo aplica para fábricas? No, para todo el mundo. Listo. Otra pregunta dice, pero no nos han indicado que el tapabocas N95 debe ser uso casi exclusivo del grupo médico, que son de las primeras líneas contra el coronavirus. ¿Eso es cierto? Bueno, en parte sí y no. Hay que tener claridad de lo siguiente. No se ha emitido decreto o pronunciamiento jurídico que impida que se distribuyan este tipo de elementos a personas diferentes al gremio de la salud. Hay
que tener ese punto importante. Que hay una escasez de ellos, que son supremamente costosos a lo que realmente vale un tapabocas, es decir, un N95 tradicional como este, por ejemplo. Voy a mostrar este. Todos pueden apreciar este tapabocas, ¿no? Este tapabocas trae válvula. Este tapabocas en el mercado puede valer 8.000 pesos normalmente, ¿no? Hoy por la demanda y por la pandemia vale 25.000 pesos. No, repito, es recomendable cuando usted tiene contacto con el mundo exterior. Pero si usted es asintomático y no tiene contacto con personas, va a sacar a su perro, se demora 15 minutos en sacarlo, pues puede ser uno de mayor capacidad o resistencia que este mismo. Pero no conozco realmente algún pronunciamiento que determine que sea única exclusivamente de carácter hospitalario. No, se dice que el N95 es el de mayor protección que tiene en este virus. Hay otra cosa importante ya que recuerdo, y es que el sector salud está usando mucho protector de media cara con cartuchos P100, que también tiene una carga viral importante para este sector. Perfecto, yo también he oído el mismo comentario que hicieron acá, que los N95 por la escasez y el precio han pedido que lo usen pues, el sector salud. Por eso, digamos, hay otras opciones de mascarillas que también son viables y que al final protegen un poco menos, protegen. Y dicen, ¿y los tapabocas que son lavables tienen una vida útil mayor? Mire, de esos tapabocas lavables no hay evidencia científica que determine cuál es su durabilidad. Los tapabocas lavables generalmente son en tela, en algunos casos. ¿Sí? Su defecto en tela antifluidos también lo venden con esa característica. Lo que pasa es que el lavado del tapabocas, hay tapabocas lavables que vienen con diferentes capas. ¿Sí? Ya tiene que tener, digamos, una ficha técnica que determine que genera o garantiza unas barreras protectoras, y que la misma ficha técnica le diga cómo se debe lavar y cuántas veces se debe lavar. Pero no hay un comunicado oficial con base científica que diga que los tapabocas lavables son los que se deben usar por temas de costo, que es lo que generalmente la gente prefiere, ¿no? Prefiere el lavable porque se ahorra mucha plata, por decirlo así. Entonces no hay evidencia científica que diga que son completamente adecuados para su uso. Se desconoce o desconozco de todo lo que he investigado al respecto cuál es la vida útil de un tapabocas de esa naturaleza, porque realmente pasa lo mismo que con las cabinas. ¿Sí? Existen, las comercializan, pero no hay información muy precisa al respecto. Mientras que usted consigue un tapabocas N95, le llega con su ficha técnica, con los datos del fabricante y más o menos le indica de qué se compone y más o menos su vida útil. Hay que tener en cuenta que la vida útil de un N95, como otro tapabocas, sería 4 días por la carga viral. Pero en este sentido, el tapabocas lavable pues no tiene, digamos, una evidencia que pueda dar respuesta a lo que nos preguntan. Listo. Aquí preguntan, buenas tardes, ¿cómo sería el proceso de desinfección de las cortinas en exhibición de los almacenes? Ok. Bueno, recuerden que todo lo que sean elementos, objetos, se puede hacer a través de aspersión. Muy fácil, usted puede tener alcohol con agua y hacer aspersión sobre la misma y limpiar con un trapo húmedo, obviamente con todos los elementos de seguridad. Llámese guante de vinilo, guante de látex, tapabocas y gafas. Las gafas son supremamente importantes. Pero la desinfección se hace igual como se hace con algún tipo de elemento, pero hay que tener en cuenta algo. Ustedes desean usar, por ejemplo, hipoclorito para desinfectar una cortina o una persiana, tendrán que preguntarle al fabricante, en este caso Panorama, si ese elemento no entra a corroer o en su defecto a generar daño a la calidad del mismo. Gracias, Alexis. No sé si quieras seguir, aquí hay muchas preguntas y podemos, si quieres, sigamos y más adelante bueno, vamos viendo. Ya voy a terminar, igual la presentación no es muy extensa, es más o menos... Listo, gracias. A lo sumo. Bueno, algunas medidas importantes para tener en cuenta en cuanto a la recepción de productos. Generalmente la recepción del producto llega por correo certificado o por empresa que se dedica única y exclusivamente a la entrega de ese tipo de elementos. ¿Sí? Siempre es importante establecer con quien
con quien traslada o quien lleva el producto es establecer la hora aproximada de la recepción del mismo, siempre y cuando nosotros no tengamos la necesidad de estar permanentemente en el local. Con quien nos haga entrega del producto, siempre conservar las distancias mínimas. En este caso hablamos de 2 metros, puede también ser extensible a 1,50 m. Permitir el ingreso de una sola persona, en este caso quien haga entrega del producto. Definir en el interior del local comercial o del área de distribución una zona de carga y descargue, la cual será el punto hasta donde el transportador podrá llegar. ¿Sí? Es importante este punto, que lo podemos destinar internamente dentro del local, un área donde hasta ahí se llegue y no se traslade hasta otro sitio. Los insumos que no se requieran ser utilizados de manera inmediata, pues podrán ser almacenados en lugares que estén un poco alejados de la población trabajadora. ¿Sí? Evitar que, y digamos, tenerlo allí en un lugar que puede oscilar entre 24 y 72 horas para permitir que este virus se inactive. Ya, sencilla, entendí. Se debe asegurar que el área de almacenamiento cuente con buena circulación. Es importante lo que les dije ahorita, no solamente para temas de desinfección, sino también que los locales comerciales pues tengan un área de ventilación apropiada. Si el caso es que no están atendiendo, pues obviamente solamente harían apertura de puertas en temas de desinfección y demás, pero si tienen público o van a tener público, pues tengan presente que es importante tener zonas muy bien ventiladas. Cuando tengan la persona que sea responsable de recibir el producto, de chequear lo que se llega, obviamente seguir a cabalidad los procesos de desinfección que se tienen establecidos. El lavado de manos, el antibacterial si es del caso, el uso del tapabocas y el uso de gafas o de lentes con protección lateral. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si ustedes tienen la capacidad de adquirir gafas herméticas, es mucho más seguras que las tradicionales. Obviamente siempre van a variar los costos. Si ya hablamos de apertura, sea parcial o sea total, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Siempre el distanciamiento no va a ser negociado. Llámese con colaborador directo, visitante o cliente. Todo lo que llegue en paquetes debe ser desinfectado, principalmente si llega en plásticos o bolsas. Recuerde que en las bolsas, como en las mascarillas, el virus tiene una actividad de 4 días o más. Ustedes a veces han visto que cuando llegan a centros, a zonas residenciales, paquetes de mercado o algún tipo de plástico, inmediatamente le hacen aspersión y hacen procesos de desinfección. También es importante que cuando ustedes inician el proceso de distribución durante la fase, estamos en fase de mitigación, pero pues dicen muchos expertos que estas son las semanas más difíciles. Es importante que los visiten y que los pagos se hagan siempre a través de medios electrónicos, lo que conocemos nosotros como PSE. En caso de que sea estrictamente necesario el ingreso de una persona al local comercial diferente a un colaborador, pues proporcionarle la facilidad del gel antibacterial y obviamente un lavado de manos si es del caso. Cuando hablamos nosotros al principio en el punto número 2, cuando hablábamos de que quien recepcione el producto lo desinfecte, pues lo que generalmente es que buscan un atomizador, lo llenan con alcohol y agua y a través de ese mecanismo lo hacen en su efecto con alcohol solo. Tengan presente que lo que desinfecte no vaya a generar algún tipo de deterioro o daño sobre la materia prima que vayan a distribuir, el producto final. Es importante que si ustedes tienen un colaborador que tiene estos síntomas, tienen que activar el protocolo y remitirlo a un centro asistencial y hacerle seguimiento de la conducta de la patología o de la sintomatología durante el tiempo. Recuerden que son 14 días más o menos en que hay una ventana de espera para que él se materialice o se presente. Transporte y entrega del producto, importante. ¿Cierto? Generalmente lo hacen a nivel vehículo, pues por las dimensiones y características de la carga que transportan de lo que fabrica obviamente Panorama. El conductor tendrá que seguir las medidas de higiene o desinfección como todas las que hemos hablado. Hablamos de lavar las manos, uso del gel antibacterial durante el transcurso del día. El vehículo deberá solamente, en la medida de lo posible, estar ocupado solamente por el conductor.
En caso de que se requiera acompañamiento de otra persona, pues lo veo muy complejo. ¿Por qué? A no ser de que si es un furgón vaya en el furgón, porque si van en la cabina pues no hay un distanciamiento de 2 metros el uno con el otro. Es importante como validar de acuerdo a las características de cada distribuidor en qué se puede acoplar este tipo de medida. El vehículo recomienda que sea desinfectado mínimo 2 veces al día. ¿Qué están usando para desinfectar los vehículos? La OMS ha dicho, pueden utilizar lo que conocemos habitualmente como el hipoclorito de sodio o en su defecto también el alcohol con agua a grandes proporciones de carga de alcohol. Más alcohol que agua, diríamos, pues digamos en este caso. Por acá, un segundo. Es también determinar cuáles serían entonces los productos químicos que podrían utilizarse diferentes a los que ya hemos mencionado, pero para, digamos, desinfección de vehículos como tal. En la desinfección, pues no solamente se haría a todo el chasis al exterior, sino también a la parte interna del conductor se moviliza y en la que tiene contacto permanente. Y el vehículo, pues cuando una vez termine su turno, pues evitar que sea guardado o encerrado durante 2 horas, sino que sea, digamos, expuesto al aire libre siquiera 3 horas, como máximo una vez hayan terminado la distribución de los mismos. Bueno, estas son como las medidas más importantes que podríamos tomar nosotros a nivel de local comercial o distribución. Son temas que no creo que sean desconocimiento de todos. En algunos otros mecanismos las hemos visto y pues me parece importante recalcarlas acá para que las tengamos en cuenta. Yo quiero ser reiterativo en esto para que pasemos a las preguntas. Hay que ser insistentes en que cada distribuidor deberá de contar con su propio protocolo, porque en caso de que hayan aperturas paulatinas o totales, van a haber visitas de control que verifiquen que sus protocolos se están cumpliendo. Y en caso de incumplimiento van a haber sanciones económicas y penales drásticas, para que tengamos eso en cuenta. Imagino que hay más preguntas en el chat, entonces me estaría atento. Sí, gracias, Alexis. A ver, ¿qué más te... Sí, yo los leo, tranquila. Ya les preguntamos. Si una persona le dio COVID, se recupera. El COVID se recupera. ¿Esa persona se puede volver a contagiar? Me repite, es que le entendí que se recupera. Que si una persona... ¿Aló? Que si la persona, una persona que le dio COVID se recupera, ¿tiene la opción de que le vuelva a dar? Ya. Si la persona contagiada se recupera, ¿tiene la opción de volverle a dar? Bueno, yo realmente no conozco mucho referente al tema de recaídas o que sea un paciente reincidente en este tipo de cargas. Yo ahí sí lamento no tener respuesta para ello porque es un tema ya muy médico, un tema muy clínico. No tendría, digamos, una respuesta objetiva en ese sentido. Quedo con la tarea de averiguar, que también pues, me interesa, pero no podría darle una respuesta objetiva en ese punto. Aquí, me imagino que después de la pregunta del tema del antibacterial, aquí preguntan, ¿sería más seguro usar gel antibacterial que alcohol? Lo que pasa es que el alcohol puede generar irritación. Lo que hace el gel antibacterial es que glicerina y alcohol, sino que sufre un proceso, una transformación productiva, una transformación que la lleva a que sea algo con esa consistencia. Pero lo que hace es que el alcohol puro, por decirlo de alguna manera, pues obviamente tiene mayor capacidad de eliminación. Lo que pasa es que puede ser susceptible a algunas personas a que sufran algún tipo de irritabilidad dermatológica. Es básicamente eso, porque recordemos que el alcohol genera irritación de mucosas, principalmente, entonces ese puede ser una de las causales del por qué lo combinan, para no usarlo, digamos, puro.
pero la glicerina no hace nada, simplemente es un mecanismo, un medio para llegar a las manos y evitar algún tipo de afectación importante por la concentración del mismo. Preguntando que cuál es la proporción de agua y alcohol para que sea efectiva la mezcla. Imagino que dijiste algo de la proporción agua y alcohol. Entonces, por ejemplo, ustedes van a hacer aspersión con un atomizador, ¿cierto? Hay que tener en cuenta cuál es el tamaño del atomizador. Pero es importante que cuando ustedes lo preparen y lo puedan reenvasar, lo que se recomienda es, en esos pocillos tinteros, utilizar casi al tope del pocillo en alcohol por dos vasos de los mismos de agua. ¿Me hago entender? Sí, señor, creo que es claro. Aquí hay una pregunta más tuya y dos preguntas creo que para nosotros. Cuando se brinda el servicio donde el cliente debemos usar trajes especiales. No necesariamente. Por ejemplo, los trajes tipo Tyvek, que ustedes habrán escuchado o conocen, y están muy enfocados al tema del sector salud. En su defecto, sector agropecuario, que tiene que ver con la crianza y venta de animales, por ejemplo, las porcícolas. En el sentido del cliente, no es necesario utilizar trajes especiales porque para eso estamos adoptando las medidas en distancia, los elementos de bioseguridad de carácter individual y el cumplimiento de los protocolos. Si eso lo llegasen digamos, si eso tuviese que ser así, pues los costos van a ser irrisorios y además pues no le vería yo, digamos, necesidad porque nosotros no tendríamos exposición permanente a un riesgo biológico como un sector hospitalario, por ejemplo. Además pensaría que si una persona que tenga contagio no creo que lo atienda, ¿sí? Listo. Es decir, sobre el tema de la mezcla de alcohol, es decir, una parte de alcohol y dos partes de agua, esa sí la mezcla. Por ejemplo, que he estado recomendando yo en algunas empresas clientes que han hecho la misma pregunta o que ya han iniciado un proceso de desinfección. El pocillo tintero, el tradicional de café, el que sirven el café o el tinto, ¿sí? Sirven alcohol un poco más arriba de la mitad sin llegar al borde. Vierten esa parte en un recipiente y luego utilizan la misma cantidad, pero de agua, que son 2 veces, el doble de la inicial. Perfecto. Eso es para rociar, valga la claridad, es para rociar, ¿cierto? Objetos, elementos, superficie. Perfecto. Alexis, darte las gracias. Ahorita, digamos, seguimos con unas preguntas más de preguntas de nosotros. Muchas gracias. Yo creo que el gran comentario para hacerles a todos esto es una iniciativa para comentarles, digamos, desde la perspectiva de seguridad industrial y salud ocupacional lo que Alexis ha investigado, que es una persona experta en el tema, basado mucho en información oficial. Aquí hay un reto grande para todo el mundo que hay mucha información no oficial o desinformación y eso hace que las cosas se confundan. Mucha gente recibe información de un audio o de cualquier documento y ya cree que es oficial. Entonces, creo que estas son recomendaciones muy sencillas y muy básicas para dar. Creo que nos aplican. Personas irán un poco más allá porque quieren protegerse más y personas irán mucho menos. Digamos, como Alexis lo dijo, no somos médicos para saber, digamos, el detalle del virus. Y digamos que son recomendaciones que nosotros como empresa estamos aplicando con Alexis y toda su asesoría y creo que son de muy valiosa utilización para ustedes. Personas de vuelvo y juega, habrán personas que tengan conocimientos mucho mayores, conocimientos diferentes o tengan conocimientos superiores que los han compartido y les agradecemos. Digamos, es como una idea básica de qué cosas pueden tener. Yo creo que viendo los comentarios, hay 2 o 3, digamos, comentarios finales que quiero hacer. El primero es, hay una pregunta sobre qué pasa si se envía directamente el producto al cliente final. Digamos, como lo hemos dicho desde ayer, son
opciones o recomendaciones que damos. Obviamente no es lo habitual, no es lo que solemos hacer, pero es una alternativa que podemos tener, como es la instalación por el cliente final o es mandar el producto directamente donde el cliente final. Eso va a generar muchas cosas, como aquí están preguntando, ¿qué pasa con la garantía si cuando el cliente lo reciba? Yo creo que la misma instrucción que han recibido ustedes se le puede dar al cliente final. Si ven que la caja llega rota, entonces escribirlo en la guía. Si el cliente puede abrirlo y verificar las cosas que llegan mucho mejor. Esas mismas recomendaciones que ustedes saben que debemos hacer en el momento de recibirle, interesante pasárselo al cliente final. Son alternativas. Pues pueden que muchos de ustedes digan, no, yo la quiero recibir, la enviar. Están abiertos a hacerlo. Son alternativas para que facilitemos este proceso donde va a ser muy difícil movernos y que ustedes la tomen. Habrán unos que se arriesgarán, otros que no. Hay muchos de nuestros distribuidores que envían el producto donde el cliente final y no hay ningún problema. Otras personas están escribiendo qué pasa cuando que la transportadora solamente deja en la parte de abajo del conjunto y no lo sube. Hoy yo tengo conocimiento que hay muchos sitios que no dejan entrar mercancías hasta los apartamentos, hasta las casas. Perfecto, solo hasta la portería. Hasta la portería, entonces ahí se sale un poquito el control del transportador y eso hay que coordinarlo muy bien con el cliente final. Pero perdón, también hay muchas propiedades horizontales o conjuntos cerrados que dentro de su administración han establecido que todo paquete que llegue debe ser desinfectado. ¿Cierto? Entonces, sí, la prohibición es general y impiden o prohíben que ingresen las personas hacia el interior de la residencia. Todos lo recepcionan en la puerta y ellos mismos lo desinfectan. Entonces, es un común denominador. Eso lo he visto en todo lado. Exactamente. Entonces, digamos que son vuelve y juega, y qué pena si soy un poquito cansón y si de pronto la invitación es a tener alternativas. Hay muchos de ustedes que toman la decisión, no, hasta que yo no pueda instalar no vendo, pues es práctico, hasta que yo no pueda enviar el producto y entregarlo directamente no vendo, perfecto. La invitación es, si no encontramos alternativas diferentes y nos reinventamos en el negocio, en un negocio donde donde va a tener muchas variables, va a ser difícil que lo mantengamos haciendo como siempre lo hemos hecho. Que hay una pregunta final, Alexis, que yo creo que es interesante. Usted recomienda el uso de tapabocas N95, pero en la práctica en el mes necesitaríamos entre 6 o 7 tapabocas y utilizándolo hasta 4 o 5 días siguiendo sus recomendaciones. ¿Qué otra opción tendríamos? Esto los podríamos pedir a la ARL por temas de costos. Bueno, hay varias cosas acá. El N95 está siendo usado y es el que recomienda el Ministerio de Salud y Protección Social por el pico en el que estamos actualmente de la pandemia. Hay que recordar que aunque estamos en fase de mitigación, yo no soy partidario de que la curva esté aplanada. Eso para mí pues no creo que sea cierto. Porque ustedes pueden apreciar que las pruebas que se hacen 8 días atrás vienen siendo a hoy las que están en cuarentena. Esto es como una cadena o es una bola de nieve. Lo que se usa con el tapabocas es que como estamos en fase de proliferación, sea el que se use. Obviamente cuando ya la curva se aplane y todo se mitigue, la recomendación sería, imagino yo, con lo que he leído, es que van a emitir el uso del tapabocas tradicional tipo quirúrgico, ¿cierto? Con el ánimo de evitar residuales o el ánimo de cualquier tipo de virus remanente. Por ahora, como hay reactivación de algunos sectores económicos, ojo con esto, hay reactivación de algunos sectores económicos al 27, es el tapabocas más idóneo para quienes tienen que hacer operación. Cabe resaltar que esto no va hasta el 31 de mayo. Yo diría que posiblemente lo que he investigado y escuchado es que más o menos a julio la curva se viene aplanando en su totalidad. Entonces, hasta ahora, quienes tengan que hacer uso de los elementos son esos. Y segundo punto, hay un tema con el que yo no comparto y no sé cómo jurídicamente lo van a hacer, pero la ARL no está obligado ni por constitución ni por norma a entregar elementos de protección personal.
la obligación la están haciendo extensible a solamente al sector salud, valga la claridad con eso. Entonces, digámoslo, en caso de que el gobierno nacional le prospere esa medida, solamente pueden hacerlo o estarán obligados a entregárselo ¿a quién? A los profesionales de la salud, a nadie más. ¿Sí? Entonces es un punto que hay que recalcar, que la entrega de los elementos de protección personal, en este caso de bioseguridad, son única y exclusiva responsabilidad de quién, del contratante. Lo dice la Constitución Política y lo dice el Código Sustantivo del Trabajo. La ARL no nos va a poder entregar esos tipos de insumos. Perfecto. Dice Carlos Fernando Bautista, dice, diría que es mejor recibir el material la mercancía en el local y dejarlo reposar 1 o 2 días, ¿estaría bien? Sí, pero recuerden que cuando llegue material es importante también las áreas de ventilación. Recuerden que cuando llega el material llega en cartón, ¿sí? Llega en rollo, es decir, llega un cartón en rollo y el cual les dije inicialmente, cuál es la actividad del virus sobre esa superficie. Es de 1 a 2 días, lo que hablábamos ahorita, 72 horas a promedio, ¿cierto? Entonces yo les decía, es importante cuando ustedes reciban eso en los locales, tengan allí un área específica para eso y ojalá tenga buena ventilación y evitar al máximo el contacto con esto, ¿cierto? Entonces es como importante entrar a validar ese escenario. Perfecto. No hay más preguntas o no hay más comentarios, entonces les queremos agradecer a todos la participación de nuevo, como lo hemos dicho varias veces. Son espacios para que puedan ustedes tener más información. En este tema del virus, la desinformación es impresionante. Cada persona se crean muchas especulaciones. Muchos adoptamos y hay muchos conceptos frente a este tema, inclusive médicos y científicos. Hay muchas cosas que no se saben del virus porque inclusive lo están terminando de investigar. Entonces digamos que hoy es claro lo que el gobierno nacional ha dicho, el decreto de por medio y como no hay decreto de por medio no tenemos información clara de cómo vamos a trabajar. Entonces, 5 minutos en una videoconferencia bajo, bueno. Y la invitación para todos es eso. Estas son ideas, son ayudas. Lo que queremos es prepararlos a ustedes, prepararnos nosotros para que a partir del lunes podamos hacer de mejor manera nuestro trabajo, que nos ayuden, porque si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien y viceversa. Ya me voy por el pedido. Estos son tips, esto es información. Mañana vamos a dejar otra capacitación de redes sociales, donde también van a hacer comentarios. Una persona que sabe mucho del tema les va a ayudar con conceptos. De nuevo, no es letra muerta, habrán otros conceptos. La invitación es a que todo el mundo lo maneje. Muchas gracias a todos y cualquier pregunta adicional. Oscar, tengo una pregunta. Sí, Clara, hola Clara. Hola, Oscar. Si tengo una instalación fuera de aquí de Cali y voy en un carro de una sola cabina, necesito 2 instaladores, ¿qué nos recomiendan o cómo se debe hacer? Porque necesito 2 instaladores y es en una camioneta, de una sola cabina, y va un chofer. Sandra, ¿cierto? Hola, Sandra. Sí, hola, Oscar. Hay una pregunta, Alexis. Sí, la escuché. Sí. La recomendación sería que llegaran de manera independiente y ojalá lo hicieran en caravana. ¿Por qué en caravana? Porque obviamente cuando son traslados intermunicipales, la policía de carretera siempre los va a parar, ¿cierto? E inclusive hay muchos municipios que prohíben el ingreso, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Por ejemplo, en el caso que tú planteas es que si 2 instaladores y un conductor, es importante que se vayan hacia el mismo destino, en el mismo momento, pero a través de caravana, pero todos separados. Es decir, si pueden irse en moto los instaladores o puede irse el otro en un furgón, bueno, no sé, pero la idea es que por ahora eviten el contacto permanente y mucho menos tan cerca. Ok, dale, muchas gracias. Pero hay algo importante allí,
perdón, algo importante allí para no sesgar tampoco y limitar la actividad y la operación. Es supremamente importante que le hagan muy buen control y seguimiento a su gente. ¿En qué sentido? Que no tengan ningún tipo de sintomatología. ¿A qué hago yo referencia a eso? Que si son personas asintomáticas, siguen las recomendaciones que hemos visto enumeradas en las diferentes diapositivas y lo que hemos hablado hoy. Ese ejercicio práctica lo pueden hacer de manera ocasional. No, tampoco la idea es que esto se vea camisa de fuerza, pero también hay que evitar al máximo el contacto directo. ¿Me hago entender? Sí, de acuerdo. Es decir, que en este caso yo le diría, hay un furgón que tiene capacidad para un conductor y 2 pasajeros adelante, aparte del conductor, o sea, 3. La recomendación sería, si siguen las recomendaciones del caso, siguen un proceso adecuado, tienen buenos elementos, son asintomáticos, lo más importante, puede irse conductor y otro, un instalador tercero aparte. Perfecto, Alexis. Con esa premisa. Muchas gracias a todos de nuevo y los invito a que con mucho ánimo y con mucho trabajo podamos sacar adelante esto. La única forma de sacar adelante esto es con mucho trabajo, mucha creatividad y cuentan con nosotros como empresa para apoyarlos en todo este tema. Muchas gracias a todos. Alexis, en serio, muchas gracias. Nos has apoyado mucho hoy. Con mucho gusto y bueno. Hay una anotación importante de un cliente que me parece importante dejar de usar. No, Amanda, no te oímos. ¿Qué? Amanda, no te oímos. ¿Aló? ¿Aló? No, listo. Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias.